Ahora sí. Ya, hoy día vamos a ver mate financiera. ¿Qué es mate financiera o matemáticas financieras? Es el valor que le damos al dinero hoy en día o en un futuro, ¿ya? Para eso se estudian las tasas, se estudia el valor presente, el valor futuro, etc. Esto es una materia que igual se ve después, lo van a ver en Finanzas 1 y Finanzas 2, así que no es una materia que se olvide como pasa con otras. Acá en la auxiliar les puse, o sea, en el enunciado, les puse un resumen que igual es como largo, que me voy a demorar mucho si lo como explico ahora, pero para que lo vean ustedes. Y algunas fórmulas las vamos a ir usando en los ejercicios que están más abajo. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver estos 3 ejercicios que los tengo acá. Ya. Vamos a ver tasas nominales, reales, efectivas y aparentes. ¿Ya? Entonces, este ejercicio me dice, para comprar un auto necesita 178 UF. Este monto se puede conseguir mediante un crédito. Para esto cuenta con 6 alternativas bancarias que todos se terminarán de pagar en un año, con una tasa de inflación anual esperada del 2%. ¿Cuál es la mejor alternativa? Ya, entonces, en este caso me están dando 6 opciones de créditos con distintas tasas. Y la idea es compararlas, pero para compararlas necesito que todas las tasas estén iguales, ¿ya? Que por ejemplo todas sean reales y efectivas o todas sean nominales y aparentes, etc. Entonces lo que generalmente se hace es que todas se transforman a tasas reales efectivas. Y entonces vamos a explicar qué es tasas reales, tasas efectivas y así. Ya, entonces, primero tenemos las tasas efectivas, que son las tasas que capitalizan una vez al año, o sea que se le aplica el interés una vez al año o una vez en el periodo que se trabaja. ¿Ya? Y tenemos las tasas nominales, que son tasas, o sea, tasas nominales o aparentes, que son tasas que se le aplica, o sea, que se capitaliza más de una vez al año. O sea, cuando dicen que son mensuales, que son semestrales, etc. Y para pasar de una tasa aparente a una tasa efectiva, existe la siguiente fórmula, que me dice que la tasa efectiva, que es R, es igual a 1 más la tasa aparente dividido en el número de periodos elevado al número de periodos. ¿Por qué se me borra cuando escribo? Ahí sí. Menos 1. ¿Ya? También escriben esta fórmula como 1 más R igual a 1 más I dividido en M elevado a M, porque es exactamente lo mismo. Entonces, donde R es la tasa efectiva, que repito que es la tasa que capitaliza una vez en el periodo, y la tasa aparente, que es la tasa que capitaliza más de una vez. Esta es la aparente. Y por otro lado, tenemos las tasas reales y la tasa nominal. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa real y la tasa nominal? Es que la tasa real incluye el efecto de la inflación, ¿ya? Como la pérdida de valor por la inflación. Entonces, la tasa real es igual a 1 más la tasa nominal dividido en 1 más la inflación, donde pi es la inflación, menos 1. ¿Ya? Entonces, la tasa real es la que tiene el efecto de la inflación, y la tasa nominal, o sea, que se escribe I, que es la nominal, no tiene el efecto de la inflación. Ya, entonces una vez sabiendo eso, podemos pasar al ejercicio, que el ejercicio vamos a ir analizando una por una las opciones y vamos a ver cuál es la mejor, la que nos da menor tasa en realidad. Entonces la primera que nos dice el banco A le ofrece una tasa de
6,02% semestral real. Y entonces acá nos tenemos que fijar que ya nos están diciendo que es una tasa real. Entonces solo nos falta transformarla a que sea efectiva, es decir, que capitalice una vez al año. En este caso está capitalizando 2 veces al año porque es semestral. Ya, entonces, ¿cómo transformamos de una aparente a una efectiva? Usamos esta fórmula, la 1. Y esta es la 2. Entonces, nos queda que nuestra tasa efectiva va a ser 1 más nuestra tasa aparente, que aquí voy a escribir 6,02%, elevado a el número de periodos, que como son semestres, hay 2 periodos, hay 2 semestres. Ya, ¿por qué no lo dividí por M? Se divide por M cuando el enunciado dice, por ejemplo, un 6,02% anual y que capitaliza de forma semestral. Pero en este caso nos están diciendo al tiro la tasa semestral o la tasa como por periodo, entonces no es necesario dividirlo por la cantidad de periodos. Menos 1. Y esto, haciendo los cálculos, nos va a tirar que es 0,124 y esto equivale a un 12,4%, que esa es la tasa 1. Entonces acá ya tenemos una tasa transformada a tasa real y efectiva. Voy a Una pregunta, Andrea. Dime. ¿Por qué uno dice que esa tasa del 6,02% es aparente? Porque no, que me confunde como el enunciado cuando dice real. Ya, es que hay dos cosas. Una cosa es que las tasas sean aparentes o efectivas y la otra es que sean reales o nominales. ¿Ya? La primera aquí es efectiva o aparente. Entonces ahí tú dices, ya, ¿cuántas veces capitaliza en el año? Es decir, ¿cuántas veces se le aplica la tasa de interés? Entonces, si se le aplica una vez en el periodo o una vez en el año, es efectiva. Y si se le aplica más de una vez, en este caso dicen que es semestral. Entonces, cada semestre del año se le tiene que aplicar. Entonces, más de una vez, son 2 veces. Y ahí, en este caso, es aparente. Y otra cosa es decir si es real o nominal. Y se dice que es real cuando la tasa ya tiene el efecto del impuesto, o sea, de la inflación como metida adentro. ¿Cachai? Si no te dicen que es real, tú no puedes asumir que es real y por lo tanto tú no sabes si tiene el efecto de la inflación o no puesto. No sé si se entendió ahí. Sí, muchas gracias. Ya, bacán. Entonces, pasemos a la 2. Nos dice, el banco D le ofrece una tasa del 14% anual con capitalización trimestral. Ya, entonces en este caso no nos están diciendo que es real, o sea, no podemos saber si es real y tampoco podemos saber, o sea, tampoco es efectiva, porque nos están diciendo que tiene una capitalización trimestral, o sea, de cada 3 meses. Entonces hay que hacer las dos transformaciones. Primero pasar la tasa efectiva y después aplicarle el efecto de la inflación para pasar la tasa real. Y esto para poder compararlo con las otras. Entonces primero pasémosla a tasa efectiva. Nos dicen que tiene una tasa de 14% anual. En este caso, como nos están dando la tasa anual, sí hay que dividirlo por el número de periodos. Y si nos dicen que es una capitalización trimestral, ¿cuántos periodos son? Pregunta para ustedes. 4. Sí, muy bien, porque hay 4 trimestres en el año. Entonces, 4. Y el menos 1, que no se les olvide si no les va a dar una tasa muy grande. Esto me da un valor de 0,1475 y esto es lo mismo que 14,75%.
Ya, acá calculé mi tasa efectiva, o sea que una vez al año se le aplica el 14,75%, pero esta tasa no está incluyendo el efecto de la inflación. Entonces, ahora se lo vamos a agregar. Entonces, ahí, el real es 1 más mi tasa que calculé aquí, pero le vamos a aplicar el efecto de la inflación. Sería, nos dicen que la inflación es un 2%, así que ahí está aplicado. Y esto nos deja una tasa real de 0,125, que esto es un 12,5%. Entonces, esa va a ser la tasa real y efectiva en el caso del banco B. Entonces, si comparamos solo el 1 y el 2, el 1 es el más pequeño, entonces nos conviene más esa, porque todavía nos quedan 4 opciones más. Ya, en el 3 nos dicen que el banco C le ofrece una tasa del 0,777% mensual aparente. Ya, aquí lo mismo, nos están diciendo que es mensual, entonces que capitaliza 12 veces al año y que es aparente, ¿ya? Y que tampoco tiene el efecto de la inflación puesto. Así que tenemos que transformarla también igual que en la 2. Primero ver qué tasa efectiva nos va a dar. Aquí es 1 más 0,77% elevado a 12, que es el número de periodos, menos 1. Y esto nos da un 0,973, que esto es un 9,73%. Tengo una pregunta. Acá, dale. igual que en la 1, ¿por qué no dividíamos por M? Porque acá nos están dando la tasa mensual. Si te dijeran que, por ejemplo, es 0,77% anual que capitaliza mensual, ahí deberías dividirlo. ¿Okay? Porque acá te están dando directamente la tasa mensual. Pero si te dieran la anual y te dicen cuántos periodos capitaliza, ahí deberías dividirlo por el número de periodos, porque tendrías la anual, como en la B. ¿Cachai? Acá te están dando la tasa anual, pero te están diciendo que se aplica cada trimestre. Entonces ahí la anual tú tienes que dividirla por el número de periodos, que al final es 4, que tú le vas a aplicar. Pero en este caso, en la C, te están dando directamente como la tasa por periodo, ¿cachai? Entonces por eso no es necesario dividir. No sé si se entendió eso. Creo que entendí. Entonces se eleva porque como que es mensual y capitaliza mensualmente también, ¿o no? Y cosa, de nuevo, dame de nuevo esa pregunta. Como que uno lo eleva a 12 o a 12 en la 1 porque como que se vuelve a calcular cada mes, como que capitaliza mensualmente, no sé si está bien. Ah, ¿tú me estás preguntando por el elevado o por el dividido? O sea, es que ya entendí el dividido. ¿Y por qué Ya, uno lo sigue elevando? ya, el elevado siempre va, porque tú estás calculando por cuántos números de periodo le estáis aplicando este impuesto, o sea, Ya. esta tasa. Ah, Entonces, será mi... el número depende del número de periodos. Si es mensual, va a ser todos los meses y en un año hay 12 meses. Si es trimestral, tienes que ver cuántos trimestres hay en el año, que son 4. Y así se va calculando. Ah, muchas gracias, ahí lo entendí. Ya, bacán. Ya, entonces acá ya transformamos esta tasa a tasa efectiva, pero nos falta transformarla en tasa real. Tasa real. Y entonces es 1 más la tasa que nos dio anteriormente, 7,73%, dividido en 1 más la inflación, que la inflación es 2%, menos 1. Y esto nos da una tasa de 7,5%. Entonces, hasta ahora va ganando el número 3. Veamos la 4.
Voy a intentar hacerlo en este espacio, si no hago otra vez. Ya. La 4 dice, al banco D usted debe pagar 200 UF al final del año. Entonces acá ya no nos están hablando como de la tasa de interés, sino que nos están diciendo cuánto vamos a pagar a futuro, como al final después de todos los impuestos, o sea, de las tasas de intereses que le pusimos. Entonces, ¿qué nos están dando aquí? Nos están dando el valor futuro. Me están diciendo, el valor futuro que ustedes van a pagar va a ser de 200 UF. Pero además, en el enunciado nos están diciendo que ahora el auto paga vale 178 UF. Entonces que el valor presente es 178. ¿Ya? Y hay que recordar que hay una relación entre el valor presente y el valor futuro que nos dice que el valor futuro es igual a el valor presente por 1 más la tasa, elevado al número de periodos. Entonces con esto podemos reemplazar y sacar cuánto vale la tasa. Entonces aquí tenemos 200 es igual a nuestro valor presente, que es 178, por 1 más la tasa, que es lo que queremos sacar, elevado al número de periodos. Y en este caso nos dicen al final del año. Entonces vamos a asumir que el número de periodos es 1, un año. Y de aquí podemos sacar la tasa, que la tasa sería, bueno, después haciendo como todos los cálculos, da 12,35%. Entonces la tasa de cuarto sería 12,75%. La quinta opción nos dice que el banco E le ofrece pagar una tasa real anual de 14% que compone continuamente. Ya, ¿qué significa que componga continuamente? Es que durante el año continuamente está como aplicando una tasa de interés. Ya no hay como periodos fijos, sino que continuamente se está haciendo. Entonces, para esto existe una fórmula que es de las tasas continuas, que dice que la tasa efectiva es igual a la exponencial de la tasa aparente menos 1. ¿Ya? Esto es cuando hay composición continua. Entonces, ahora podemos calcular cómo nos daría. Transformándola a tasa efectiva, tenemos que es E elevado a 0,14 menos 1. Y esto es un 15,02%. En este caso nos están diciendo que es una tasa real. Así que no es necesario seguir haciendo transformaciones porque acá ya obtuvimos la tasa efectiva real. ¿Ya? Pero en el 6, que es el siguiente, si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Dice, el banco F le ofrece pagar una tasa anual del 14% que compone continuamente. Pero no nos están diciendo que es real. Entonces tenemos que primero transformar la efectiva, que es lo que hicimos en la 5. Y además transformar esto en una tasa real, o sea, ver qué sería si le aplicamos inflación. Y esto es 1 más nuestra tasa que habíamos calculado, dividido en 1 más la inflación, menos 1. Y esto nos da una tasa de 12,7%. ¿Ya?
Entonces acá podemos comparar todas las tasas que nos dieron y la que más pequeña nos dio está acá. Esta. Entonces, si ustedes tienen todas estas opciones para pagar y tienen que elegir una, la que más les conviene está acá, porque es la que tiene menos tasa de interés. ¿Quedó alguna pregunta? Una pregunta. Dale. Sí, en la 4 nosotros calculamos R, pero ¿por qué no la pasamos a real en ese caso? No, según yo es porque ya estamos trabajando con el efecto de la inflación. Sí, pues, exacto. La UEF como que te da ese efecto de la inflación. Y además te están diciendo que en un futuro va a valer 200, entonces como que ellos ya le pusieron ese efecto, por decirlo. Y claro, recordad que la UEF es una moneda que como que tiene dentro de ella la desvalorización o la valorización de la moneda como a través del tiempo. Entonces quizás una UEF ahora no va a ser lo mismo que, o sea, como que la UEF te permite como conservar el valor de la moneda en el tiempo, ¿cachai? Porque 1.000 pesos ahora no es lo mismo que 1.000 pesos en un futuro, porque quizás los precios suban, porque, no sé, inflación, etc. En cambio, la UEF sí conserva eso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si en la 4 te dijeran, ya, te presto 178, pero me tienes que pagar 178, como que la tasa real sería la inflación nomás, que sería 2%, ¿o no? ¿Decís que el valor futuro es igual al valor presente? Claro, en el caso de la UEF, porque como la UEF te captura la inflación, ¿sería como esa la tasa o no? Según yo, en ese caso no hay tasas, porque como que no subió. Como que al final la moneda no hubo como valorización, o sea, desvalorización de la moneda, según yo. Ah, ya. Gracias. O sea, al final este valor de acá debería ser 1, ¿o no? Si lo pensáis, si este es igual a este, significa que este valor debería ser 1. Sí, Entonces, para es que verdad. sea 1, hay como dos opciones. Que el n sea 0, que digamos que ya, si pasó un año, entonces no es 0. Entonces, que el r sea 0. Y en ese caso, no significaría que no hay como tasa. ¿Te convenzo con eso? Sí, sí, Ya, bacán. gracias. Ya, ahora vamos a pasar a la 2. Ya, codas y valor presente. Ya. Voy a leer el ejercicio y después voy a explicar como la materia que se necesita saber antes de empezar a abordar. Entonces dice, Blanca Paloma hace 16 meses inició un negocio para lo cual solicitó un crédito al banco, La Madera, por un valor de 20.000 pagaderos en 36 cuotas mensuales a un interés de 1,5% mensual. Luego de haber transcurrido 6 meses desde el inicio del negocio, solicitó un nuevo crédito al mismo banco por un valor de 25.000 en 36 cuotas con un interés de 1,6% mensual y 3 meses de gracia. Hoy, Blanca, después de pagar las cuotas del mes, desea consolidar los dos créditos en uno solo, pagaderos de 30 cuotas mensuales y 2 meses de gracia. El banco aceptó la propuesta, pero a una tasa de 20,83% anual. Determina el valor de las cuotas del nuevo crédito. Entonces acá nos están diciendo que Blanca tomó un crédito, después de 6 meses tomó otro, y ahora los está pagando, pero hizo como le dijo el banco, ¿sabes qué? En vez de pagarte dos créditos, ¿te puedo pagar solo uno? Y el banco le dijo, sí, dale, pero con una tasa de 20,83%. Entonces ella quiere saber cuánto vale la cuota del nuevo crédito que tiene que pagar. ¿Ya? Acá quería introducir un nuevo concepto que sale, que es el periodo de gracia. El periodo de gracia, a veces cuando uno toma un crédito, te dicen como ya tienes, no sé, acá ya 3 meses de periodo de gracia. Entonces, ¿qué es eso? Es que te dan como 3 meses para que, no sé, reúnas plata o qué sé yo, antes de empezar a pagar el crédito. Pero después de esos 3 meses, siguen corriendo las 36 cuotas mensuales.
O sea, como que al final, desde que tú tomaste el crédito, pasan 36 más 3 meses antes que tú termines de pagar como la totalidad de tu cuota. Al final es como para que juntís plata, por decirlo de alguna manera. Ya, entonces antes de empezar, primero vamos a ver cómo se calculan las cuotas de un crédito. La cuota C es igual a la deuda por 1 más la tasa elevado al periodo de gracia por R, 1 más R elevado a N, que es el número de periodos, N menos el periodo de gracia, dividido en 1 más R, N menos el periodo de gracia, menos 1. Ya, acá quiero hacer una aclaración que a mí también como que me costó cuando digamos entenderla. Es que este elevado significa al final como cuánto tiempo voy a estar como pagando el crédito, efectivamente. Entonces, de alguna forma podríamos decir que el N menos PG es igual al número de cuotas, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso que me están diciendo que son 36 cuotas y me dan 3 meses de gracia, no sería 36 menos el periodo de gracia, sino sería 38, que van a ser el total de como meses que voy a estar, no 38, 39, que va a ser el total de meses que voy a estar como con el banco en una deuda, por decirlo, menos los 3 meses que no pago nada, que son el periodo de gracia. Y eso te va a dar 36, que al final es lo mismo que el número de cuotas. Y eso es una acotación nomás que a veces sale y uno dice como, pues qué. Ya. Y además, es bueno saber que el valor presente, cuando hay anualidad, ¿qué significa anualidad? Es cuando tú todos los años, o cada periodo en realidad, puede ser años, meses, lo que sea, pagas una cuota fija, ¿ya? Porque hay cuotas que no son fijas, por ejemplo, los flujos, y hay cuotas que también sí son fijas, como esta, y que el valor presente entonces se calcula como la cuota fija dividido en la tasa de interés, multiplicado por 1 menos 1 más la tasa de interés, elevado al número a menos el número de periodos. Una vez sabiendo esto, podemos empezar el ejercicio. Ya, para hacer el ejercicio, vamos a calcular las cuotas, como el valor de la cuota del primer crédito, el valor de la cuota del segundo crédito, y con eso, aplicándole el valor presente, que esto acá, podemos saber cuánta es la deuda que le falta en el primer crédito y en el segundo crédito. Y a partir de eso podemos calcular la suma de los dos, que es al final el último crédito que el banco le dio. Entonces, el primer crédito, o sea, la primera cuota, va a ser igual a la deuda, que es 20.000, por 1 más la tasa, que la tasa es 1,5% mensual, elevado al periodo de gracia. En este caso, el primer crédito no tenía periodo de gracia, así que es 0, por 1,5% más 1,5% elevado a n menos PG. Entonces habíamos dicho que era el número de periodos menos el periodo de gracia. Pero en este caso no hay periodo de gracia y el número de periodos que va a estar pagando es igual al número de cuotas, que es 36. Y dividido por 1 más
el 1,5% elevado al 36 menos 1. Esto me da el valor el valor de las cuotas del primer crédito. ¿Ya? Y esto es, bueno, como estamos trabajando en millones, es 723. Y ahora podemos calcular el del segundo de la misma manera. El segundo crédito era de 25 millones. La tasa era de 1,6% y tenía un periodo de gracia de 3 meses. Entonces acá es 1,6% más 1,6%. Acá, elevado a... Acá hay dos formas de hacer. Una, decir cuántas cuotas tiene, que son 36, o decir cuál es el número de periodos que va a estar como con este banco teniendo esa deuda, que son 39 menos los 3 periodos de gracia, que es 3. Y eso también va a dar 36. Y aquí es 1,6% elevado a 36 menos 1. Y esto me va a dar 964 millones. Entonces acá yo tengo la cuota del primero, la cuota del segundo crédito. Pero en realidad lo que yo quiero saber es cuánto tengo yo, o sea, cuánto me queda por pagar a mí. Y esto lo calculo con el valor presente. Entonces, el valor presente de mi primera cuota va a ser, o sea, no de mi primera cuota, de mi primer crédito, va a ser el número de cuotas por 0,15 o 1,5%, 1 menos, estoy aplicando la fórmula de anualidad, por cierto. Por más el 1,5% que habíamos dicho que es 0,15, ¿ya? Y esto elevado en menos el número de periodos que me queda por pagar, que yo al final quiero calcular cuántas cuotas me quedan por pagar, como la totalidad de mis cuotas que quiero pagar. Entonces acá el enunciado nos está diciendo que hace 16 meses inició un negocio donde solicitó el primer crédito. Entonces ha pasado 16 meses, porque acá nos acaban de decir que sí pagó como la cuota del mes 16. Así que si ha pagado 16 meses y son 36 cuotas, le quedan 20 meses por pagar. ¿Ya? Y ahí tenemos cuánto hasta ahora nos queda por pagar, que serían 12.413 millones. Estos son millones. Y lo mismo con el segundo. Quiero saber cuánto me queda por pagar. Esto lo calculo con el número de cuotas, que C2 es lo que habíamos obtenido acá. Era 1,6%, así que 0,016 por 1 menos 1 más 0,016. Y aquí es el número de periodos que me quedan por pagar. Este es diferente porque tengo 3 meses de gracia. Y además, este crédito lo tomó 6 meses desde el inicio o sea, sí dice, luego de haber transcurrido 6 meses desde el inicio del negocio. O sea, 6 meses después del primer crédito. O sea, se puede decir, ya, he pagado solo 10 meses, porque lo empezó 6 meses después. Pero hay que considerar que tiene 3 meses de gracia, donde no pagó. Entonces, en realidad, ella no pagó 10 meses, ella pagó 10 menos 3 meses, que eso da 7. Y entonces, acá es, ya puede ser de varias formas, pero por ejemplo es, si pasaron 10 meses, uno diría ya, le quedan 26 cuotas por pagar.
pero le faltan los 3 meses de gracias que no pagó, entonces también hay que sumarle eso. Y por eso es 29 y no 26. ¿Ya? Y esto me da como lo que me queda por pagar, 22.228. Entonces acá, en el valor presente, yo tengo que en el primer crédito me queda por pagar 12.413 millones y en el segundo me quedan por pagar 22.228 millones hoy en día, ¿ya? Entonces, si juntamos estos dos, mi deuda total es de, voy a poner deuda T, es de la suma de los dos, 12.413 más 22.228. Y eso me da un total de 34.641. Esa es mi deuda total. Pero todavía no termino el ejercicio porque a mí no me están preguntando por mi deuda, me están preguntando por el valor de cuotas que yo tengo que pagar mes a mes. Entonces acá puedo aplicar la primera fórmula que habíamos trabajado. La aplicamos. Entonces mi cuota del último crédito que yo tomé va a ser igual a la deuda actual que me falta, 34.641, por 1 más mi tasa, que nos dicen que el banco aceptó la propuesta, pero a una tasa de 20,83% anual. Y yo acá estoy calculando mis cuotas mensuales. Entonces no puedo trabajar con esa tasa porque es tasa anual. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que transformarla a una tasa mensual, que es lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Así que vamos a hacer eso. Habíamos dicho que R es igual a 1 más I dividido en M sobre M menos 1. ¿Ya? Donde este va a ser la anual y esta va a ser la mensual. O también puedo escribirla como así. Digamos que esta es la tasa mensual. Y ahí no es necesario dividirla por el número de periodos. Ya, nos están diciendo que esta es anual, entonces el número de periodos va a ser 12, porque la queremos mensual. Y ahora podemos reemplazar. Decir, ya, nos están dando la tasa de 20,83% anual y yo quiero buscar esta mensual. Y aquí despejo y me queda que mi tasa mensual va a ser de un 1,59%. Y si se dan cuenta, igual tiene sentido, porque es como casi 1,6% que está entre el primer crédito y el segundo crédito. Como que tampoco le pusieron una tasa mucho más alta de lo que ya tenía. Así que de alguna forma es razonable lo que encontré. Entonces acá reemplazamos por nuestra tasa mensual. Periodo de gracia, este crédito nos lo dieron con un periodo de gracia de 2 meses. Así que es 2. Aquí 1 más el 1,59% elevado a el número de cuotas, que es 30, dividido en 1. Este R no lo reemplacé. Este R es 1,59%. Entonces acá 1 más 1,59% elevado a 30 menos 1. Y esto nos va a dar una cuota de mensual de 1.508. Que de alguna forma también es razonable porque como que es parecido a esta suma, pero obviamente tiene las tasas de interés y todo incluidas. Como que tampoco nos dio una
suma mucho menor o mucho mayor. Así que esta sería cuánto valdrían mis cuotas. ¿Hay dudas, alguna duda con este ejercicio? ¿Ninguna? Me quedó un poquito de dudas cuando calculaste la tasa. ¿Ya? ¿Por qué pasaste de I partido por MR a RM? Me perdí. Porque estamos buscando la tasa mensual por mes. Pero es que también porque M1, ¿no? ¿Qué cosa? Sería 1 en ese caso. M sería 1 en ese caso también. O sea, claro, como es mensual, sí, pero si, por ejemplo, te dan como, porque esta tasa al final es como que te dijeran, la tasa es de, no sé, 6% con capitalización mensual. Entonces, como te están, o sea, tasa 6% anual con capitalización mensual. Entonces, aquí, en este caso, tú pondrías 6% arriba dividido por el número de meses que se capitaliza, que como es mensual, es 12. Pero acá directamente estábamos buscando la tasa mensual, ¿cachai? No estábamos buscando un anual con capitalización mensual, no sé si se entiende. Ah, perfecto. Sí, Es esa eso. era mi duda. Por eso al tiro la puse así como dividido en el rango. Pero también podrías haberlo hecho como dividido en 12 y te iba a dar lo mismo, según yo. Porque lo que estabas buscando es I dividido en M. Eso es lo que tú estabas buscando al final, no el I solito. ¿Hay alguna otra pregunta? O pasamos al tercero. Ya, voy a pasar al tercero. Ya dice, valor presente y valor futuro. Ya, voy a aclarar que el valor presente es el valor como de hoy en día. Por ejemplo, si yo digo, no sé, en el futuro va a costar 200 pesos una manzana, pero hoy en día no significa que esté costando 200 pesos la manzana. ¿Cachai? Porque el valor en el futuro es distinto al valor al presente. Por eso se habla de valor presente y valor futuro. Ya. Entonces dice, Pedro Picapiedra, agotado de trabajar en sus escasos 30 años, ha decidido madrugar solo hasta los 40. Desde esta edad desea disponer de 750.000 mensuales a perpetuidad. Le consulta a usted cuánto debe ahorrar anualmente desde ya a una tasa de interés del 10% anual, haciendo crecer sus ahorros en una tasa del 5% anual. Ya, acá hay varios conceptos que quizás deberíamos aclarar antes como de empezar con el ejercicio. Y es, primero, el concepto de perpetuidad. Perpetuidad, bueno, como uno lo sabe, perpetuo es para siempre. Entonces, es que él quiere disponer de 750 mensuales hasta el infinito, hasta que se muera, por decirlo. Eso es perpetuidad. Y después, acá lo raro, que uno dice, ya, le consulta a usted cuánto debe ahorrar anualmente desde ya para tener una tasa de interés de 10% anual, haciendo crecer sus ahorros a una tasa de 5% anual. Entonces uno dice, ¿por qué me están dando dos tasas? No entiendo. Ya, entonces hay dos cosas aquí. Nos están dando la tasa de interés, que es la tasa que normalmente nosotros trabajamos, que es de un 10%. Pero además nos están dando la tasa de crecimiento, ¿ya? Que es cuánto quiero que crezca mis ahorros, que es de un 5%. Y normalmente se anota como G. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Entonces, sabiendo eso, podemos empezar a entender el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo el Pedro Picapiedra? Nos está diciendo que él tiene 30 años, entonces vamos a partir de los 30. Y el primer mes de sus 30, o en el año 0 de sus 30, por decirlo, él va a tener una cantidad X. ¿Ya? Después, al año siguiente,
o al mes siguiente, pero vamos a decir al año, va de nuevo va con tasas de intereses y todo, va a tener otra cantidad, no va a tener este X. Y así hasta sus 40. Y a partir de sus 40, él dice, hasta cuando viva Pedro Picapiedra, quiere que todos los meses tenga 750.000 pesos cada mes, ¿ya? Como que su jubilación, por decirlo, sea 750.000 pesos cada mes. Y nos está preguntando cuánto tiene que ahorrar ahora para poder lograr eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos resolver? Lo que nosotros queremos resolver es que el valor futuro, ¿ya? En estos 10 años que va a trabajar, que 10 años equivalen a 120 meses, de los depósitos que está haciendo ahora o del ahorro que está haciendo ahora, equivalgan a los como 750.000 que él quiere, pero a valor presente. Porque acuérdense que los 750.000 en 10 años más no van a ser los mismos que los 750.000 de hoy en día. Entonces, queremos que sea igual al valor presente de estos 750.000, ¿ya? Que son en 10 años más y a perpetuidad. Porque queremos que los 750.000 sean hasta que muera el Pedro Picapiedra. Ya, entonces ahora simplemente es encontrar nuestro valor futuro de los depósitos y nuestro valor presente de los 750.000 pesos a perpetuidad. ¿Ya? Entonces empecemos con el valor futuro. Ya, el valor futuro. Acá, el valor futuro, como ya habíamos visto, es igual a el valor presente por 1 más la tasa elevado al número de periodos, ¿ya? Pero hay que tener ojo porque nos están diciendo que el valor que hoy en día el valor presente va a tener una tasa de interés del 10% y además una tasa de crecimiento del 5%, ¿ya? Entonces hay una fórmula para eso del valor presente que nos dice que el valor presente es igual a como el número de ahorros o de cuotas que tú pones hoy en día dividido en el crecimiento menos la tasa por 1 más el crecimiento elevado al número de periodos menos 1 más la tasa elevado al número de periodos. ¿Ya? No, lo hice, me salté un paso, Bien. Ya. Ya, que el valor presente en realidad es igual a, como les dije, a la cuota menos crecimiento, o sea, dividido en el crecimiento menos la tasa por 1 más el crecimiento elevado al número de periodos dividido en 1 más la tasa elevado al número de periodos menos 1. ¿Ya? Esto es el valor presente con crecimiento. Y hay que multiplicarlo por el 1 más R a la N. Por eso me había saltado un paso, porque había hecho la multiplicación al tiro y no había explorado el otro. Entonces ahora sí multiplicamos. Si se da cuenta, si multiplicamos se va este y se pone acá arriba, entonces nos queda A menos G, o sea, dividido en G menos R por 1 más G elevado a N menos 1 más la tasa elevado a N. Ya. Entonces acá tenemos el valor futuro, ¿sí? Que podemos reemplazar el G, que lo tenemos aquí, podemos reemplazar el R,
pero nos falta cuánto tiene que ahorrar el Pedro Picapiedra. Entonces, vamos a hacer el otro lado de esta ecuación de aquí, que al final esto es lo que queremos resolver, que es el valor presente de los depósitos. O sea, queremos saber cuánto vale los 750 mensuales a perpetuidad hoy en día. O sea, el valor presente de estos. Y hay que tener ojo que cuando hay perpetuidad, el valor presente es igual a la cuota fija que tú pagas anualmente, o que tú quieres que sea anualmente, en este caso son los 750.000 pesos, dividido en la tasa. ¿Ya? Pero hay que tener ojo porque acá las cuotas, que son los 750.000 pesos, 750, dividido por la tasa. Pero en este caso nos están diciendo que la tasa de interés es 10% anual y los 750.000 son mensuales. Entonces tenemos que hacer una transformación antes de reemplazarlo, porque aquí queremos la mensual, no la anual. Entonces vamos a hacer esa transformación, la voy a hacer acá abajito, ahí en regla corriente, ¿sí? Que decíamos que R es igual 1 más la mensual, como lo habíamos hecho anteriormente, elevado a 12 menos 1, ¿sí? Y esta es el 10%, así que lo voy a reemplazar, el 0,1. Y de aquí puedo sacar la tasa mensual. Y la tasa mensual va a ser 0,8%. Y ahora sí puedo reemplazarlo aquí arriba. Entonces me queda 0,8%. ¿Sí? Entonces el valor presente de los 750.000 pesos en un futuro a perpetuidad, hoy en día vale 750.000 pesos dividido en 0,8%. ¿Ya? Entonces de aquí podemos sacar esta igualdad. Y nos da que el valor futuro, que habíamos dicho que es A sobre G, que G es el 5%, menos R, que es el 10%, es 1 más el crecimiento, 5%, elevado a N, que N es el número de periodos, ¿ya? ¿Cómo calculamos el número de periodos en este caso? Decimos, Pedro Picapiedra está en sus 30 años y quiere trabajar solo hasta los 40 años. O sea, podríamos decir que son 10 años. Pero ojo que el número 30 es como el año 0. Así que es del año 0 hasta el año 40 y si calculan es 0, 1, 2, 3 y eso da hasta 10, eso da 11. Entonces son 11 periodos, no son 10. ¿Ya? Y aquí lo reemplazamos menos 1 más R, que R es 0,1 elevado a 11. Ya, esto es el valor futuro, y el valor futuro de nuestros depósitos tenía que ser igual al valor presente de los 750.000 pesos a perpetuidad que queríamos, que habíamos dicho que era 750.000 dividido en 0,8%. ¿Ya? Y acá la única incógnita al final son los ahorros mensuales que queríamos. Entonces, los podemos despejar, ¿ya? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo despejamos después de matraquear y tenemos que son 4.101.849 pesos. Entonces, el Pedro Picapiedra, si quiere a futuro tener 750.000 pesos a perpetuidad mensuales, va a tener que hoy en día
tener un ahorro de 4.101.849 al año. ¿Quedaron dudas con eso? ¿Muy enredado? ¿Pues se entendió? A mí me queda una duda porque no sé como en qué parte metimos que iba a ser a perpetuidad. Como... Ya. Aquí lo metimos. Porque el valor presente se puede calcular de muchas formas, dependiendo de esas cosas, como si te dicen si es a perpetuidad, si es anualidad, etcétera, etcétera. Y acá, como es a perpetuidad, y hay un valor fijo, que al final es los 750.000 pesos que tenemos, esta es la fórmula para perpetuidad. Aquí la metimos. ¿Cuál es? Que no la veo. ¿No se ve? Ahora sí veo el mouse. Ahora sí veo el mouse. Esta. Como que se va a coger. Esta. Entonces, ese es el que nos dice como que va a ser para siempre. El C dividido en Rn. Al valor presente a perpetuidad es igual a C dividido R. Eso es a perpetuidad. Ah, ¿y eso es como sabido? Sí, es una fórmula sabida. Por ejemplo, si hay anualidad, el valor presente es C dividido en R, pero multiplicado por 1 más R en el periodo menos 1. Esto es anualidad. Si hay flujos de caja, sería el valor presente. El valor presente es BP o PB, lo mismo depende si está en español o en inglés. Es la suma de los CT, que al final son los flujos de caja, dividido en 1 más el RT. Esto es si hay flujos de caja. Entonces estas son fórmulas sabidas que dependiendo de como la condición que cumplen, si es a perpetuidad, anualidad, si tienen flujos de caja, etcétera, ustedes van viendo cuál aplica. Gracias. Sí, normalmente es con formulario en presencia, no es que te aprendas todas las cosas. Así que eso, si no hay más preguntas, aquí llegamos. Ya, voy a cortar la grabación.